Empezamos esta historia con nuestro protagonista en el suelo, preguntándose qué había pasado. Se había caído en una trampa y estaba en una mazmorra. Sus compañeros lo observaban desde arriba del hoyo, impotentes por no poder ayudarlo, y además, no tenían tiempo para quedarse, ya que los estaban persiguiendo. Uno de sus compañeros se disculpó por dejar a Davon ahí. Nuestro prota pensaba que iba a ser su final. Cuando sacó una de las lanzas que lo atravesaban, sufrió un gran dolor y sus sentidos se apagaban por la pérdida de sangre. La situación parecía irreal, desde el inicio todo le había parecido surrealista y estar ahí era una pesadilla. Recordó cómo comenzó todo hace un mes, cuando fueron forzados a ser invocados a ese mundo desconocido llamado la mazmorra sin ninguna razón. Davon no sabía qué estaba sucediendo hasta que fue teletransportado a la mazmorra. Una vez allí, más personas notaron su presencia y tampoco sabían qué estaba pasando. Davon estaba confundido y no entendía dónde estaba ni por qué había más personas reunidas. Todos habían sido convocados de improviso, ni siquiera el GPS funcionaba. Entonces, les dieron la bienvenida a la mazmorra. Un pequeño conejo con traje sería su guía en el juego, pues todos habían sido invitados al juego. La curiosidad se veía en sus caras, así que el conejo comenzó a explicar, aunque todos estaban confundidos por su apariencia. Uno de ellos, enojado, pidió una explicación rápida, diciendo que no le importaba ese programa de juegos y que no era justo que llegara tarde a su reunión de trabajo. Pensaba que el conejo era solo un disfraz y quería hablar con quien estaba dentro. El guía no entendía a qué se refería con sinsentidos y pidió que lo escucharan atentamente porque iba a explicar las reglas del juego. La misma persona, enojada, pidió que se callara y que iba a salir en ese momento para pedir un taxi. El guía lo negó y quería que escucharan la introducción del juego, explicando que aprenderían mientras morían. Esto es la mazmorra, y lo repitió por segunda vez. Davon quería detener al tipo que estaba molestando al guía, pero el conejo siguió hablando sobre las reglas del juego. Tenía enfrente a un joven ansioso y pidió que fueran corteses con el guía del juego. Davon pensaba que todo era un sueño hasta que vio que el guía mató al joven enfrente de él. Entonces supo que no era un sueño. El guía continuó diciendo que si ignoraban las reglas, les pasaría lo mismo a los demás. Aunque había gritos, el guía siguió explicando que eran 100 personas y el juego iba a empezar. Davon entendía que esto era real y las palabras del conejo no eran mentira. El conejo guía siguió explicando que el área circundante es peligrosa y, como guía, debía darles equipamiento básico. Frente a ellos aparecieron armas para protegerse. Algunos lo compararon con juegos de realidad virtual, populares en ese momento, y pensaron en artículos sobre testers de realidad virtual y la eliminación de memorias para asegurar el realismo. El guía les dio la libertad de interpretarlo como quisieran, pero quería que sobrevivieran tanto como fuera posible, ya que el juego de la mazmorra empezaba en ese momento. Davon nos explica cómo fue el comienzo del juego, describiéndolo como un infierno. Monstruos los atacaban desde todas direcciones, trampas peligrosas apuntaban a sus vidas, y la gente caía mientras el tiempo avanzaba. La muerte los acechaba si se distraían o cometían un error, y a veces debían atacarse entre ellos para sobrevivir. Este juego de supervivencia era el más puro sentido de la palabra. Davon siempre recibía palizas. Aunque era el encargado de administrar los recursos, uno de sus compañeros le decía que se callara porque su clase era de producción y no tenía habilidades de combate, así que arriesgaban sus vidas por él. Davon explica que en ese mundo hay habilidades especiales y armas otorgadas a los participantes del juego de la mazmorra. Son permitidos los superpoderes como en un juego Morph, usando fuerza sobrehumana o magia. La mayoría recibía habilidades de combate, pero Davon tenía la habilidad de purificar objetos sucios, una habilidad inútil para las peleas. Lo mejor que podía hacer era desintoxicar animales o carne de monstruo. El compañero de Davon siguió recriminándole que debería estar agradecido, ya que, si no se les hubiera pegado como una sanguijuela, hubiera sido eliminado desde el primer día. Le reclamaba que estaba comiendo su comida sin ayudarlos en la pelea, y era un milagro que no los retrasara. Le pidió que si estaba consciente se fuera y no le mostrara su cara. Sin embargo,
otro de sus compañeros quería saber qué estaba sucediendo y notaron que era Seung-woo. Él había dicho que la comida se distribuiría hasta el día siguiente. El bravucón intentó excusarse diciendo que su batalla de ese día había sido demasiado intensa y que quería tomar un poco de comida para recuperar fuerzas, pero Seung-woo no quería excepciones y le amenazó con que esperara hasta la distribución del día siguiente. El bravucón se fue sin más. Seung-woo le preguntó a Dabon si estaba bien, a lo que Dabon agradeció su ayuda. Seung-woo le pidió que no se preocupara demasiado, pues entendía que lo que le habían dicho era difícil. Dabon afirmó que estaba bien y no le iba a dar importancia. Seung-woo sugirió que fueran a dormir, ya que al día siguiente tendrían que seguir moviéndose hacia el punto final. Dabon, por su parte, solo pensaba en que también quería ser de ayuda, por lo que practicó un rato antes de dormir. Al día siguiente, una gigantesca roca los estaba siguiendo. El conejo guía mencionó que estaban en serios problemas y preguntó sarcásticamente si había tantas trampas en ese lugar, ya que cada vez iban perdiendo a más gente en el camino. Seung-woo les pidió que no se distrajeran, especialmente porque podían tropezarse y eso acabaría con ellos. El problema era que Dabon estaba quedándose atrás y llegando al límite de su resistencia, sin poder seguir el ritmo de sus compañeros de equipo. En ese momento, pisó una trampa, lo que para él significaba su fin. Cuando cayó en el hoyo, Seung-woo gritó su nombre. Para el guía era un éxtasis ver cómo su trampa número 7 funcionaba tan bien, ya que las probabilidades de sobrevivir eran del 0%. Los demás integrantes no tenían más tiempo que perder con las demás trampas y no podían hacer nada por Dabon. Seung-woo se disculpó con él y lo único que gritó fue que corrieran y prestaran atención a donde pisaban. El conejo guía, interesado, pensaba que iban a enfrentar todas las dificultades juntos y cooperar, por lo que le recriminó a Seung-woo si era igual de frío. Sin embargo, Seung-woo seguía disculpándose con Dabon. Mientras tanto, el conejo guía admiraba la destreza de las 10 personas que sobrevivieron, especialmente la gran actuación de Seung-woo por llevarlos hasta ahí, y los alentaba sarcásticamente. Para Dabon, era demasiado ruidoso, ya que, a pesar de seguir con vida, podía escuchar las instrucciones del guía. El conejo continuaba diciendo que iba a anunciar al jefe final, mientras que Dabon solo podía pensar que ese lugar sería su final. Mientras tanto, en la pelea contra el jefe, Seung-woo, con su destreza, logró derrotar al jefe de la mazmorra. El conejo guía estaba impresionado por su trabajo, ya que no esperaba que personas tan débiles pudieran derrotar al temible jefe final. Felicitó a Seung-woo por su espectáculo y por lo fuerte que era, a pesar de tener solo un brazo. Seung-woo le preguntó al guía si con eso volverían a casa, algo que el conejo no comprendía, ya que quería que tomaran más energía para la siguiente ronda. Seung-woo estaba desconcertado, pues les habían dicho que al eliminar al jefe de la última misión, la mazmorra estaría completa. El conejo afirmó, pero explicó que solo completaron el nivel -1 y ahora debían ir a la siguiente mazmorra. Nadie entendía a lo que se refería el guía, quien de manera burlona preguntó si nunca se los mencionó y se disculpó por olvidarlo, pero ahora iba a empezar su verdadero juego. Aunque todos lucían bastante aterrados, ya que no era momento de descansar, el conejo decidió darles una recompensa por terminar el nivel, curó a todos en un instante, incluyendo el brazo perdido de Seung-woo. El conejo sabía que les había gustado la recompensa y pensaba que ahora sería más fácil para Seung-woo luchar en el siguiente nivel. Dabon, a pesar de estar atrapado, recibió la recompensa por completar la primera etapa, notando que todas sus heridas se recuperaban al instante. Aunque no comprendía lo que pasaba, se curó completamente. Escuchó al conejo guía mencionar que se apresuraran para ir al nivel 2. Dabon, gritando con todas sus fuerzas para que lo esperaran, pero no podía ser escuchado. Esta situación lo volvía loco, preguntándose qué podía hacer solo. Entonces, una nueva ventana le avisó que la mazmorra se reiniciaría. Aunque no entendía a qué se refería, vio cómo todo a su alrededor volvía a su estado original. Se dio cuenta de que la entrada del hoyo se estaba cerrando y se preguntaba si eso era el reseteo. Lo comprendió cuando el conejo mencionó que habría otros participantes una vez que el reinicio terminara.
A pesar de quedarse en la oscuridad, Davon lanzó una pequeña piedra a la entrada del hoyo para que se abriera y alguien se fijara. Esperaba tener una cuerda para poder escalar, aunque sabía que caer podría ser mortal. Pensando en qué hacer, escuchó la voz del guía preguntando cómo seguía con vida el chico, ya que su trampa debía matarlo al instante. Davon explicó que estaba a punto de morir, pero de repente se recuperó totalmente. El conejo, incrédulo, le pidió a Davon que abriera su ventana de estado. Al hacerlo, el guía vio que las reglas de la mazmorra consideraban a Davon como muerto, no como un sobreviviente. Para Davon, eso significaba que ya no era un participante y quería irse a casa, pero para el conejo, significaba que tenía que morir ahí. Davon no comprendía cómo llegó a esa conclusión, pero para el guía era simple: los errores irregulares son tranquilamente sepultados. Era obvio que, si nadie lo sabía, él solo se quedaría ahí y moriría de hambre, pues ahora es un error. Para Davon, esto no era justo. Para el conejo, el chico solamente era un purificador que se había escondido detrás de Seung-woo. Sabía que nunca saldría de ese lugar y que, sobre todo, su habilidad de purificación no serviría de nada en ese sitio. El guía se reía de todo lo que le esperaba, porque si intentara escalar el hoyo encontraría un infierno afuera. Le pidió que se quedara ahí tranquilamente y muriera de hambre, ya que no molestaría a los demás que estuvieran jugando. Así se despidió de él. A pesar de que Davon le pidió que esperara, el guía se fue. Cuando lo dejó solo, Davon se preguntó si realmente iba a esperar ahí tranquilamente. Sabía que el conejo lo veía como un purificador que solo hacía mandados y que se parecía al bravucón que se burlaba de él. Pensaba en quienes se rieron de él y se preguntó si realmente iba a morir mientras esperaba un milagro para sobrevivir. No quería que lo hicieran menos por ser un purificador y se comprometió a sobrevivir de algún modo en ese lugar. Después de comer, Davon estaba satisfecho, pues había pasado un mes sin preocuparse por su vida. Le parecía irónico, ya que el hoyo en el que estaba era un paraíso en comparación con ser perseguido por monstruos y estar alerta en la superficie. Sin embargo, no podía pudrirse en ese lugar para siempre. No importaba lo seguro que fuera, tenía que pensar en cómo salir. La superficie estaba llena de monstruos y la apertura era muy alta y rodeada de paredes de roca. Se levantó y notó el suelo, lo que le pareció una buena idea para cavar un túnel hacia abajo y luego cambiar la dirección hacia la superficie. Si podía eludir los muros de piedra, podría salir con seguridad. Se preguntaba si era demasiado imprudente, pero como no tenía otra cosa que hacer, era lo más seguro que quedarse ahí todo el tiempo, así que decidió intentarlo. Mientras cavaba, se dio cuenta de que su cabeza, después de vivir en constante peligro, sentía un extraño sentimiento de diversión y gratificación. Sus manos estaban destrozadas, pero no tenía otra opción si quería sobrevivir. Para colmo, una pequeña roca golpeó su cabeza, lo que era un problema, pues podía quedar enterrado vivo a ese ritmo. Entonces se preguntó si podía meter toda la tierra en su inventario. Abrió su inventario y probó meter un pequeño trozo de tierra, lo que funcionó y le resultó más útil de lo que esperaba. Ahora no se preocuparía por quedarse enterrado vivo y podría cavar más rápido. De nuevo, Davon comenzó su trabajo mientras metía toda la tierra en su inventario. Incluso podía ver su progreso mientras cavaba, lo que le resultaba más divertido que ser perseguido. De repente, una ventana comenzó a brillar, felicitándolo por su logro y anunciando una nueva habilidad. Davon no comprendía a qué se refería, pero sentía una nueva habilidad, lo cual era asombroso, una sensación que nunca antes había experimentado. Su nueva habilidad era la de artesano de dar forma a la tierra, lo que le permitía acumularla mejor. Sin embargo, se sintió decepcionado porque no comprendía qué tipo de habilidad era esa. Su primera habilidad no era nada especial, y esta segunda tampoco parecía algo que pudiera presumir. Aún así, comprendió por qué le dieron esa habilidad. Cavó hasta que sus manos estuvieron demasiado desgastadas y se deprimió porque nunca tendría una habilidad de combate como la de Seung-woo, a quien veía como alguien con habilidades increíbles. Recordó que Seung-woo perdió su brazo por protegerlo y se preguntó si estaba bien, ya que sabía que no moriría tan fácilmente. Decidió probar su nueva habilidad de dar forma a la tierra y quedó un poco confundido por lo que vio.
Mientras tanto, en el inicio de la trampa, el conejo guía estaba viendo el agujero que Davon cavó y se sentía irritado porque pensaba que Davon debería haberse quedado ahí para morir en silencio. Aunque reconocía que Davon era persistente, no le dio mucha importancia porque pensaba que no se había convertido en un topo de la nada. El guía se dio cuenta de que la cueva se estaba volviendo más espaciosa y se preocupó al ver antorchas, notando que la cueva ahora era de alta calidad. Finalmente, se encontró con Davon, vivo y coleando. El chico notó la presencia del guía y lo saludó despreocupadamente. El guía no entendía cómo seguía con vida y cómo lo había hecho, pero también se dio cuenta de la cama y la mesa que tenía Davon. Se preguntaba si había un lugar así en el subsuelo, pues Davon tenía toda una zona cómoda debajo de la mazmorra. El guía no comprendía lo que estaba pasando y vio a Davon haciendo nuevos moldes para sus pertenencias con tierra y agua. No entendía lo que Davon estaba haciendo, pero pensaba que tenía un invitado al cual entretener. Suponía que Davon querría vivir en ese lugar y pensaba que eso sería posible con todo lo que había capturado. También comprendió que Davon tenía algún tipo de habilidad y le preguntó cuál era. Davon le comentó que era el trozo de tierra, lo que hizo reír al guía, pues no era de extrañar que fuera tan bueno creando cosas. Le parecía gracioso cómo se especializaba en cosas extrañas, ya que su primera habilidad demostraba ser tan vaga como la limpieza. El guía le comentó que podía morir en paz, pero Davon preguntó si lo iba a matar. El conejo lo negó, pues si lo dejaba solo moriría y no tendría que hacerlo con sus propias manos. Este iba a ser su final. Davon no comprendió sus palabras, pero la cueva comenzó a temblar. El guía le comentó que mientras jugaba con su tierra, los participantes aprobaron la etapa 1, y le dijo que había pasado mucho tiempo desde que hizo su escondite. Davon se dio cuenta en ese momento de que estaba en muchos problemas, ya que el restablecimiento de la mazmorra haría que el túnel que cavó se reiniciara también. Por eso salió corriendo, pues necesitaba volver a la primera trampa. Para el guía era impresionante que saliera corriendo, pues veía que tenía una gran ambición, pero también lo veía bastante cansado. Para colmo de sus males, no estaba ni cerca de la entrada. El conejo le preguntó por qué cavó tanto. Aún así, Davon no quería rendirse. Sin embargo, tampoco sabía si esa era la entrada. El conejo seguía comentando sarcásticamente que si iba a rendirse y que había pasado mucho tiempo, ya que terminó cavando su propia tumba y por eso le recomendó que muriera con calma. Iba a seguir hostigándolo con comentarios, hasta que se percató de que se detuvo el temblor. Davon estaba impresionado y desconcertado, preguntándose si realmente se había detenido. El conejo mencionó que eso no era posible, pero estaba un poco alterado de que el reinicio había terminado y se preguntaba por qué Davon seguía con vida, maldiciendo los errores de las semillas y preguntándose si eso no aplicaba en la ley de la mazmorra. Davon, al ver su rabia, supuso que ya había terminado, pero el conejo seguía con su rabieta de que el chico era muy molesto. Davon pensaba que realmente era un error y que no se restableció. Se preguntaba por qué era un error y si eso significaba que no se veía afectado por la ley de la mazmorra. Sobre todo, se preguntaba por qué obtuvo la recompensa del logro de la mazmorra, ya que de alguna manera era un jugador pero al mismo tiempo no lo era. El conejo le preguntó qué estaba pensando, sobre todo porque no quería que lo disfrutara demasiado ya que moriría de todos modos. Le mencionó que en el próximo reinicio colapsaría la cueva, además de mencionarle que vive un enorme monstruo ahí. Le dijo que al final moriría, no importa lo que haga, y también le preguntó por qué lo miraba así, pensando que lo había asustado y perdido toda su mímica. Hasta que Davon le preguntó si realmente no lo podía matar, el conejo tartamudeó. Debido a esto, Davon le comentó que si tanto lo quería muerto, sería fácil para el conejo hacer un movimiento y cortarle la cabeza, como la última vez. Aunque el conejo le gritaba que podía hacerlo cuando quisiera, quería saber cómo llegó a esa conclusión y mintió diciendo que simplemente no quería ensuciarse las manos. También empezó a reclamarle porque lo ignoraba y que realmente podía hacerlo. Aunque Davon pensaba que había acertado, ya que el conejo no podía matarlo por sí solo. El conejo, al verlo reír, supuso que estaba en problemas.
Como Davon esperaba, el conejo solo tenía la autoridad de matar una vez a los jugadores y no tenía medios para intervenir directamente. Por eso se usaban las primeras etapas. Aunque Davon le preguntó si iba a comer algo, el conejo estaba preocupado de que saliera, ya que era su error y los superiores podrían darse cuenta. Davon iba a entrar a comer, pero de repente vio que una parte del túnel se desmoronaba, lo que causó una gran presión de agua. El conejo estaba incrédulo pero feliz, ya que vería el final del chico y quedaría sepultado como el error que es. Davon pensaba que el túnel se debilitó debido al reinicio y estaba en problemas, ya que el túnel se llenaba de agua. Mientras la presión de agua seguía corriendo por el túnel, Davon tuvo la oportunidad de tomar un poco de aire. En ese momento abrió su inventario, ya que su plan era bloquear la entrada de agua con toda la tierra. Mientras hacía su maniobra, el conejo lo veía preocupado y dudaba de la decisión del chico, burlándose de él. Davon sabía que podía lograrlo. El conejo se quedó sin palabras al ver la cantidad de tierra acumulada en el inventario de Davon. Con otro gran esfuerzo, Davon sacó toda la tierra de su inventario para detener la fuga. Aunque logró detener la presión, seguía habiendo fisuras de agua. Davon estaba incrédulo y no sabía cómo detenerlo, hasta que recordó una forma en la cual no podría pasar el agua. Si recuerda su habilidad, esta describía que podía crear un bulto de tierra más grande y resistente, pero no tenía que ser esférico. Quiso probar si podía cambiar la forma. El conejo lo veía y creía que había perdido la cabeza. Davon suplicaba que su estrategia funcionara y estaba en aprietos. Increíblemente, la forma esférica cambió, lo cual fue bastante bueno para Davon. El conejo estaba incrédulo ante lo que veía, ya que pudo cerrar la fisura de agua. Davon estaba recuperando el aliento y aliviado de que no fuera su final. Culpó al conejo, ya que desde que llegó todo le iba mal y le preguntó si lo hacía a propósito. El conejo, enojado, le pidió que se rindiera y muriera en paz. Para Davon, sus palabras eran frías después de casi estar al borde de la muerte, pero para el conejo era persistente como una cucaracha. Sin embargo, estaba pensando en cómo Davon detuvo la fuga de agua, sobre todo con una habilidad que solo podía cambiar la tierra. Aunque tuviera una habilidad de combate, era demasiado peligroso que siguiera con vida, hasta que Davon le pidió al conejo que viera algo asombroso que encontró. Davon comentó que estaba preocupado de quedarse sin agua, pero ahora no tenía esa preocupación, ya que ahora tenía agua. El conejo no entendía lo que pasaba y le dijo que el agua tenía veneno y le daría diarrea junto con un fuerte dolor de estómago. No obstante, Davon purificó el agua, por lo que ahora podía beber de ella. Para el conejo, Davon era molesto como un bug en los juegos. Davon se quedó pensativo al ver su estanque. El conejo quería saber en qué pensaba, y Davon quería hacerle una bonita decoración al interior, por eso comenzó a sacar más ladrillos de tierra. El conejo no entendía por qué hacía un muro en un instante y se preguntaba si mejoró su habilidad con solo bloquear la fuga de agua. Por eso le preguntó a Davon qué estaba agregando, ya que el chico quería darle un alto diseño de interior. Davon hizo una cabeza de león que serviría como fuente, aunque para el conejo se veía más como un gato alcanzado por un rayo. En ese momento, Davon hizo su último toque final para que la fuente comenzara a dar agua. El conejo estaba bastante irritado porque Davon hacía lo que le complacía y se preguntaba si tanto detalle era necesario. Para Davon, la pregunta no tenía sentido, pues su diseño estaba bien implementado. Explicó que había conectado la fuente a la vena de agua, lo que permitía reducir la presión y evitar futuras explosiones, además de mantener el flujo constante de agua. Davon alardeaba de su genial diseño y le preguntó al conejo si no merecía un logro por ello. Sorprendentemente, le dieron un logro por construir el estanque con una fuente de cabeza de león, lo que dejó incrédulos tanto al conejo como a Davon, ya que incluso al conejo le parecía algo estúpido. La recompensa del logro era que peces habitarían en la fuente que construyó. El estanque comenzó a brillar y, cuando miraron, había peces dentro. Para Davon esto era increíble, ya que ahora no se preocuparía por morir de hambre, pues tenía agua y pescado. Esto molestó aún más al conejo. Davon se alegraba de que sus esfuerzos hubieran alcanzado el cielo, pues sentía que los dioses lo estaban ayudando, aunque el conejo quería que abandonara sus esperanzas.
Esa misma tarde, Davon estaba cocinando una barbacoa instantánea y presumía al conejo lo delicioso que se veía. Para el conejo guía, el preciado equipamiento de la mazmorra ahora estaba siendo utilizado para asar carne. Davon se preguntaba por qué no lo había hecho antes, aunque para el conejo era un verdadero tonto. Sin embargo, Davon estaba feliz y le preguntó al conejo si tenía hambre, recordándole que fue él quien le dio la idea de asar la carne sobre el fuego. El conejo creía que todos cocinaban sus alimentos así, pues había oído que el fuego les daba un sabor ahumado. Davon le sugirió al conejo que se fuera si no tenía hambre, algo que el conejo haría después de verlo muerto. Aún así, Davon le agradeció por la idea, ya que estaba cansado de comer lo mismo, y le ofreció un pequeño trozo de carne como agradecimiento. El conejo, al ver la carne, la encontró jugosa, pero no quiso aceptarla, argumentando que no le importaba si Davon se la comía toda, pues no comería una comida tan pobre como esa. Davon recordó entonces que los conejos son herbívoros y se disculpó por ofrecerle carne. El conejo, enojado, mencionó que podía comer carne porque era un conejo especial, aunque no elegía hacerlo. Davon seguía provocándolo, recordándole que no había hierba cerca, lo que enfureció aún más al conejo, quien lo amenazó con matarlo. Después de un rato y de una gran comida, Davon se quedó dormido. El conejo sabía que Davon era una gran carga, pues era la persona más relajada en la historia de la mazmorra. Sin embargo, al escucharlo hablar mientras dormía, el conejo no le dio mucha importancia, ya que Davon soñaba sin preocupación en ese mundo, desconociendo que los monstruos de la mazmorra siempre tenían hambre. En una cueva sin escapatoria, el conejo cuestionaba si realmente podría sobrevivir, esperando siniestramente que disfrutara su última cena. Mientras Davon seguía durmiendo, no notó el ruido afuera. Un monstruo había entrado en la trampa, recorriendo todo el túnel hasta llegar donde estaba Davon. Se acercó a él, y aunque Davon seguía dormido sin percatarse de su presencia, el monstruo lo olfateaba. Entre sueños, Davon golpeó al monstruo, pensando que aún soñaba. Cuando se dio cuenta, vio que había golpeado a un jabalí con cuernos y se preguntó si aún estaba soñando. Al ser atacado por el jabalí, supo que no era un sueño. Sabía que un simple roce podría matarlo, así que quiso probar si el jabalí podía entenderlo como el conejo, disculpándose por el golpe accidental. Sin embargo, el jabalí, hambriento, no entendía nada. Davon no sabía cómo había llegado esa bestia y estaba cansado de estar siempre en peligro. Recordó aquel día en que Seung-Woo les enseñó los patrones de ataque de un jabalí, sugiriendo que solo tenían que esquivar a un lado. Davon no estaba seguro de poder hacerlo, ya que solo se encargaba de la elaboración y no tenía habilidades de combate. Se le ocurrió una idea, crear varios ladrillos de tierra para escalar y esquivar al jabalí como Seung-Woo. No obstante, la impresionante fuerza del jabalí rompió la pared como si fuera de papel. Davon entendió que no solo lo llamaban el depredador ápice de la etapa 1 por su increíble fuerza y resistencia. Decidió abrir su inventario, sabiendo que solo había una cosa que hacer en este tipo de situaciones: si no funcionaba con una sola pared, haría una tras otra, desafiando al jabalí a atravesar su muro con toda su fuerza. Aunque estaba seguro de que no rompería su muro tan fácilmente, el jabalí atravesó el muro de nuevo sin dificultad. Davon estaba en una situación bastante mala, más aún porque el jabalí era más fuerte de lo que pensaba. Si el combate continuaba, la vena de agua podría volver a explotar por todo el alboroto. Para colmo, su habitación fue destruida, y Davon había pasado mucho tiempo en ella. Por eso, volvió a sacar su inventario, ya que iba a usar su habilidad máxima en la que había estado trabajando. El jabalí estaba intrigado, viendo cómo Davon sacaba una gigantesca piedra. Le preguntó al jabalí si había oído hablar de una bomba espiritual, ya que cualquier monstruo no tendría oportunidad contra su movimiento. El jabalí estaba nervioso, pues Davon seguía conjurando su bomba espiritual, pero cuando salió del inventario, el peso de la roca era demasiado para él, terminando por utilizarla a una pequeña distancia. Davon se quedó sin palabras y bromeó diciéndole al cerdo que iba a vivir otra vez. Sin embargo, el jabalí estaba muy enojado y volvió a perseguir a Davon, quien iba creando escaleras para esquivar el ataque. El jabalí llegó a rozar al chico, dándole un golpe fatal.
A pesar de todo, Davon se levantó, pues sabía que no fue un golpe directo, pero le dolió como el mismísimo infierno. Maldecía al monstruo porque no tenía a dónde escapar. Se preguntó qué debía hacer, ya que si seguía así, iba a morir. Tenía que pensar rápido para poder vencer al jabalí, tanto que imaginó que ya lo había vencido y que estaba cocinando su carne. Conseguir panceta de cerdo, con el sabor de la grasa, era lo que había soñado y lo estaba saboreando. Por eso, creó un nuevo muro, pero ahora quería conseguir su panceta de cerdo. Construyó un muro muy alto y, aunque el cerdo derribó el muro, detrás de él había una fosa. Davon bromeó diciendo que por fin había llegado y que debía detener su carga. Cuando el cerdo tropezó y se levantó, estaba bastante confundido. Davon notó que no parecía entender qué sucedía, así que le comentó que estaba enojado por haber destruido el hogar que tanto le costó construir y que debía compensárselo de alguna manera para que lo ayudara a salir. Sabía que el cerdo estaba en graves apuros y ahora quería cobrarle con su cuerpo por todas las faltas de respeto que le había hecho. Despidiéndose del cerdo, lanzó varias bolas de tierra sobre él, enterrándolo vivo. El conejo guía, que apenas había llegado, no sabía qué estaba viendo y se preguntaba quién era ese chico. No podía creer que fuera uno de clase de producción, ya que, a pesar de tener una habilidad inútil, Davon le daba un uso increíble gracias a su alta creatividad. El conejo lo veía peligroso porque no tenía límites en el uso de sus habilidades. Aquí nos explican que el nivel de habilidad promedio de un sobreviviente después de superar la etapa 1 es nivel 3. La habilidad aumenta de nivel después de usos repetidos y al cumplir ciertas condiciones, incluso se puede adquirir una nueva habilidad. Los efectos de las habilidades son confiables para que el sobreviviente siga despejando las etapas, ya que es esencial que siga puliendo sus habilidades. Sin embargo, levear las habilidades en una batalla de vida o muerte no es algo fácil de hacer. El conejo guía sabía esto, pero le molestaba que la habilidad de Davon, Earthshaping, estuviera en un alto nivel porque la utilizaba todo el tiempo y ni siquiera era una habilidad para el combate. Davon notó la presencia del conejo y quería que fuera con él para ver su nueva panceta de cerdo. Aunque el conejo estaba molesto porque el chico era una plaga para la mazmorra, Davon estaba preparado para cortar el cerdo. Primero trató de cortarlo con velocidad, ya que incluso después de solo 2 horas de la muerte, la carne se podía echar a perder fácilmente. Debía deshacerse de los parásitos usando su habilidad de purificación, aunque la carne que salía mal no sabía tan bien. Separó la carne y la grasa, quitando los tendones, y cuando terminó, creía que había quedado genial. Para el conejo era ruidoso porque no se fijaba con quién estaba hablando. Davon quería que lo comprendiera, ya que vivía solo en ese lugar y ni siquiera podía hablar al azar, diciéndole al conejo que era aburrido. Aunque para el conejo, conocía ese sentimiento. En esa atmósfera, ambos sintieron una inesperada sensación de parentesco. Al principio de la trampa, Davon estaba construyendo, y su nueva sartén se sentía más ligera de lo que pensaba. Debido a la buena utilidad del mango, quería probar su nueva adquisición, sobre todo porque notó que los tendones del monstruo, cuando estaban secos, servían como cuerdas. Pero su mejor logro fue conseguir grasa, ya que el aceite es esencial. Con toda la lucha reciente, las antorchas casi se le apagaban y le preocupaba cómo mantenerlas encendidas. Cuando puso un poco de carne en la sartén, le gustó lo que olía, y también guardó un poco de grasa en una botella, notando que el olor era más intenso que el día anterior. Para el conejo, eso significaba que los monstruos se sentirían aún más atraídos por el olor, pero Davon ya tenía una solución. Dejó la sartén, caminó un poco y abrió su inventario, sacando un objeto que clavó en la zona de la trampa. El conejo no comprendía lo que hacía, pero Davon le recordó que había dicho que cuando alguien cae en la trampa, está muerto, ya que es una muerte instantánea. Quería darle uso a la trampa para seguir cazando, ya que los picos de acero eran útiles y los guardaba en su inventario. Después de cada reinicio se generaban nuevos, consecutivamente, reiniciando la trampa como nueva. El conejo no creía que los monstruos fueran tan tontos, ya que la trampa se anunciaba con anticipación y no pensaba que caerían en ella. Pero para Davon, pasara lo que pasara, se deleitaría con ellos, sin remordimientos de disfrutar de panceta de cerdo.
En eso, escucharon un ruido fuera del hoyo. El conejo esperaba que no fuera un jabalí, pero al verlo asomarse, quiso advertirle que se detuviera porque no era seguro. Aún así, el jabalí saltó hacia la trampa, cayendo al fondo. Después de que se dispersó la tierra, Davon estaba anonadado de haber atrapado otro jabalí. El conejo estaba enojado con la poca inteligencia del monstruo, ya que no entendía por qué saltó. Para Davon, no tendría que preocuparse más por la comida, lo que llevó al conejo a odiarlo aún más. Mientras pasaban los días en la mazmorra, más jabalíes se sentían atraídos por el aroma de la comida. Al asomarse por el hoyo, veían jugosa carne asándose en las brasas. El monstruo saltaba de nuevo hacia la trampa y, al llegar al fondo, moría. Davon esperaba a que su comida llegara, dándole la bienvenida como a su nuevo filete. Davon seguía cocinando toda la carne del jabalí del día anterior cuando un estruendo llamó su atención. Al voltear, se dio cuenta de que los jabalíes no tenían ni una pizca de inteligencia. Ya no tenía chistes para ellos y no les sorprendía cazar otro más, ya que cazaba más de uno al día y se le estaba volviendo una tarea tediosa. Además, comer tanta carne lo estaba engordando. Justo cuando iba a terminar de sazonar su última carne y debía cortar otra, Davon empezó a brillar. Mientras tanto, Seung-Woo había acabado con todos sus enemigos y estaba casi al borde de la muerte. Sus compañeros lo encontraron, ya que se había separado. Seung-Woo quería saber si todos estaban bien y ellos afirmaron que sí. Sin embargo, estaban más impresionados por todos los jabalíes que derrotó él solo. Seung-Woo estaba alegre de que no tuviera lesiones graves y quería saber cómo les fue a ellos. Comentaron que no tuvieron problemas porque eran más personas, pero se culpaban por no haberlo ayudado ya que fueron aislados en el ataque. No obstante, para Seung-Woo estaba bien, ya que había obtenido algo de todo eso. Al matar exactamente a 100 jabalíes con cuernos, le dieron una recompensa con una habilidad. El logro era asesino de jabalíes con cuernos y su recompensa era la fuerza de jabalí cornudo. Aunque todos estaban impresionados, Seung-Woo vio que la habilidad estaba en el nivel 1. Con esta habilidad, podía usar la fuerza de un jabalí con cuerno por 10 segundos, con un tiempo de reutilización de 100 segundos. Aunque sus estadísticas físicas aumentaran por 2, la fuerza y resistencia aumentan directamente. Para Oyeol, era una gran habilidad, ya que cada vez que conseguía habilidades así, se volvía más un monstruo. Seung-Woo no comprendía a qué se refería, pues no sabía qué responder. Jin-Soo le parecía increíble tener el poder de un monstruo, ya que ahora sería más poderoso. Le alegraba tener a Seung-Woo como aliado. Oyeol concluyó que si la habilidad subía de nivel, su duración aumentaría y su enfriamiento disminuiría, y tal vez el aumento de estadísticas podría ser más fuerte, lo que emocionó aún más a Jin-Soo. Pero Seung-Woo se sentía incómodo siendo el centro de atención por tanto tiempo. Sin embargo, sintió una presencia y quiso darse prisa para volver a la cueva. Jin-Soo sentía que era un desperdicio dejar todos los jabalíes, ya que podrían conseguir mucha carne. Otro compañero mencionó que no había comido carne en mucho tiempo porque muchos monstruos son venenosos, y creía que la mazmorra los quería muertos, ya que las fuentes de alimentos eran escasas pero los monstruos eran infinitos, y no sabían cómo luchar adecuadamente. Jin-Soo mencionó que si tuvieran a Davon para usar su habilidad de purificación, Oyeol lo cayó al instante. Jin-Soo estaba nervioso porque nunca imaginó que perder a Davon los afectaría tanto, aunque solo se encargara de hacer la cena. Para Seung-Woo, el objetivo del juego es sobrevivir en lugar de ganar una pelea. Si el objetivo es el combate, ganar sería lo adecuado, pero hay un objetivo claro además de ver los resultados inmediatos. Davon siempre estaba atento a sus necesidades, y cuando estaban en su punto más débil, él estaba luchando. Seung-Woo lo reconoce como el más fuerte de todos. Oyeol le dio la razón, ya que Davon le había dado una piedra para afilar, algo que hizo posible que tuviera un hacha afilada, salvándole la vida. Jin-Soo se disculpó por su pensamiento, ya que no lo vio de esa forma y no volvería a hacerlo. Seung-Woo quería volver a la cueva, y todos regresaron para comer unas deliciosas papas. Mientras, Davon estaba por disfrutar de una rica panceta de cerdo, aunque el conejo guía quería que se callara, creyendo que se volvió loco de hablar solo todo el día.
Para Davon, el conejo no sabía la alegría de Mukban, recordándole que cuando se come algo delicioso, su reacción es importante. Aunque el conejo mencionó que lo sabía, no comprendía qué era. Davon le cuestionó si sabía que los jabalíes tienen veneno en su carne. El conejo afirmó nerviosamente que sí lo sabía. Davon le mencionó en secreto que si usaba su habilidad de purificación en la carne, eliminaba la toxina, pero el sabor era amargo, aunque sin sal también era bueno. El conejo no veía necesaria esa información y, riendo, pensó en matarlo algún día con sus propias manos. En ese momento, otro jabalí cayó en la trampa. Davon no estaba sorprendido, pero el conejo se enfureció aún más porque los jabalíes no tenían inteligencia y quería que dejaran de saltar a su muerte. Davon sabía que los jabalíes reaparecían con cada reinicio, obteniendo 2 o 3 al día, lo que se le hacía cansado. El conejo estaba volviéndose loco con lo que veía. Se sorprendió al ver a Davon cargar un jabalí como si nada y le preguntó cómo era tan fuerte. Davon lo negó, diciendo que tenía una habilidad, pero como tenía trabajo que hacer, le pidió que volteara su carne. El conejo quería saber a qué habilidad se refería. Davon le explicó que era la fuerza de jabalí cornudo, aunque no lo recordaba bien, pero regresaría para darle más detalles. El conejo estaba impresionado, ya que no comprendía cómo consiguió esa habilidad, considerando que era un logro difícil de obtener. Davon sentía que debía ser más cómodo el lugar de entrada, pero al notar la mala vibra del ambiente, le preguntó al conejo qué pasaba. Este último estaba abatido, pues no sabía si estaba hablando del logro de acabar con jabalíes con cuernos. Davon afirmó y el conejo quiso saber cómo pudo matar a más de 100 jabalíes. Davon mencionó que fue con la trampa en la que estaba atrapado, lo que parecía raro al conejo, ya que la mazmorra se reiniciaba varias veces. Davon comprendió que aunque se reinicie la mazmorra, podía mantener su progreso, suponiendo que eso debía pasar. El conejo lo negó, llamándolo error de la mazmorra. Davon comprendió que eso mismo pasaría con otros monstruos que case en el futuro, obteniendo más logros. El conejo, molesto, lo insultó, diciéndole que al comer tanto cerdo se había vuelto uno. Davon bromeó preguntando si también podían medir su peso, lo que le ganó otro insulto del conejo. En la superficie de la mazmorra, en uno de los árboles, una pequeña ardilla estaba comiendo cuando de repente su comida cayó en un pequeño agujero en el suelo. Nerviosa pero determinada, la ardilla bajó rápidamente para ver a dónde había ido su comida. Después de cavar por un rato, encontró un túnel iluminado con antorchas. La ardilla siguió el túnel hasta llegar a un lugar aún más espacioso y mejor iluminado. No comprendía dónde estaba hasta que vio un pequeño hueso, que rápidamente intentó atrapar. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más, una montaña de huesos de jabalí. Para la ardillita, esto era una maravilla. Desde ese día, la ardillita comenzó a subir y bajar del hoyo, ya que siempre encontraba comida allí. Incluso bajaba por las tardes y regresaba en la noche a dormir. Cada mañana, otras ardillas estaban celosas de su comida, pero nuestro pequeño amigo estaba contento con su descubrimiento. Un día, encontró varias virutas de huesos tiradas, las cuales fue recogiendo y comiendo una a una, hasta que se percató de un tazón lleno de huesos. La ardillita se acercó rápidamente y, al agarrar un pequeño trozo de hueso, sintió algo diferente. Probó su comida y experimentó una nueva sensación de sabor. Maravillada, siguió comiendo más del tazón. La ardillita estaba extasiada con tanta comida, tanto que seguía devorando todo lo que había en el tazón. De repente, se dio cuenta de la presencia de Davon, que estaba dormido. La ardillita se sintió confundida sobre qué hacer, especialmente porque su jefe le había advertido sobre esas criaturas que podían ser malas. Quiso irse en silencio, pensando que podría ser una trampa, pero la tentación de la comida era demasiado grande. A pesar de todo, decidió seguir comiendo. En ese momento, Davon se levantó un poco y vio que su plan había funcionado. Llevaba varios meses viviendo solo en la cueva y finalmente conoció a otro ser vivo. Se preocupaba por cómo podría hacerse amigo de ella, ya que parecía muy tímida, pero le pareció genial que principalmente comiera huesos. Ahora quería tratar de ser su amigo. La pequeña ardilla se dio cuenta de que Davon se había despertado.
Aunque nerviosa, decidió seguir comiendo. Para Davon, lo que veía era demasiado lindo. Pensaba en acariciarla aunque fuera por un segundo y esperaba que ella se dejara. La ardillita notó que su mano se acercaba, pero al final se dejó acariciar, lo que para ella se sintió muy bien. De repente, Davon comenzó a brillar y apareció una ventana de logro obtenido, amigo de ardilla de tierra. La mazmorra admiraba su inesperada amistad, aunque Davon no comprendía bien lo que significaba. No sabía si los logros se recibían a menudo, ya que no había recibido ninguno cuando estaba con sus compañeros. Estaba un poco preocupado por el nombre del logro, pero agradecía que la ardilla lo llamara su amigo. Por eso quiso darle un nombre apropiado y le preguntó si Pokyu le gustaba. La ardillita afirmó con entusiasmo. Davon estaba sorprendido de que le entendiera y le preguntó si la recompensa de su logro era poder entenderle. Pokyu afirmó de nuevo. Entonces, Davon preguntó si se podía sentar, algo que Pokyu hizo, impresionando a Davon. Luego quiso probar si Pokyu agarraría su mano derecha, y lo hizo. Davon le preguntó cómo había entrado a la cueva. Pokyu salió corriendo, pero Davon pensó que era difícil de comprender. Sin embargo, Pokyu lo esperó y le señaló que lo siguiera. Lo llevó a un lado del túnel 4, donde encontraron el agujero por donde había entrado Pokyu. Davon no había encontrado un lugar así antes y supuso que la ardillita lo encontró por su tamaño. Las paredes de roca solían bloquear su camino. Había buscado durante mucho tiempo y estaba a punto de rendirse cuando vio una luz y la raíz de un árbol. Finalmente, Davon pudo ver la luz. Estaba maravillado de que finalmente encontró la esperanza. Moviendo ligeramente las raíces, podía llegar a la superficie. Su vida subterránea estaba a punto de terminar. Así que siguió escarbando hasta que la luz se volvió más intensa. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba en la superficie. El sonido de las aves y el tacto del césped le parecían una hermosa vista. No pudo evitar llorar al ver el cielo azul y las nubes blancas. Sin embargo, en ese momento, un lobo atacó a una oveja. Davon se preocupó, ya que la supervivencia del más apto era una ley de la naturaleza. No se dio cuenta de que había más lobos detrás de él, pero por suerte no lo notaron. Davon sabía que una manada de lobos podía ser despiadada y le parecía injusto morir después de salir a la superficie. Cuando los lobos iban a atacar, Davon solo pudo cubrirse, pero pasaron de largo. Davon se desconcertó de que no lo hubieran visto y agradeció que las ovejas fueran su centro de atención. Pero cuando estaba a punto de meterse de nuevo en su agujero, otro lobo notó su presencia. Davon estaba en problemas y no sabía qué hacer. Se quedó quieto, esperando no llamar la atención, pero el lobo lo miraba fijamente. Davon corrió hacia el hoyo, esperando que el lobo no pudiera entrar. Aunque el lobo intentó seguirlo, se quedó atorado en la entrada. El lobo, con su fuerza, abrió el camino y comenzó a perseguir a Davon de nuevo. Davon quería que le perdonara la vida. Pensaba que los túneles eran demasiado estrechos y no tendría dónde escapar, pero afortunadamente era solo un lobo. Aunque era más débil que un jabalí, alcanzó a Davon en un instante, arañándole la cara. Davon sabía que no había manera de bloquearlo, ya que era demasiado rápido. A pesar de que el lobo solo lo rasguñó, estaba preparando su siguiente ataque. Pensó en si podía huir o si había alguna manera de acabar con esto rápido. Finalmente, se le ocurrió una idea. Cuando el lobo se lanzó, Davon activó su habilidad de jabalí cornudo, dándole un golpe directo al lobo. Este golpe sacó volando al lobo, dejando a Davon impresionado por su fuerza y lo lejos que cayó. Pensó que los efectos de su habilidad eran increíbles, ya que mejoraban sus estadísticas físicas básicas después de tanto tiempo explorando bajo tierra. Sentía que esta era su primera pelea y le parecía una habilidad increíble. Sin embargo, el lobo regresó aún más enojado. Davon estaba seguro de que le había infligido daño, pero se preguntaba si un solo golpe era demasiado pedir para derrotarlo. Sabía que la debilidad de su habilidad era su duración, por lo que no tenía tiempo que perder. Davon se lanzó de nuevo al combate, posicionándose al lado del lobo y dándole un golpe directo. Aunque estaba seguro de que eso lo mataría, no dejó de dar golpes consecutivos, tanto que hizo un estruendo en el túnel.
El chico estaba cansado con todo lo que hizo y le quedaban solo 3 segundos de su habilidad. Para su mala suerte, el lobo seguía con vida y quería seguir luchando contra él. Davon maldijo su suerte, pero abrió su inventario y sacó una vara de hierro. Con todas sus fuerzas y el tiempo restante de su habilidad, le dio al lobo directamente. No obstante, el lobo contraatacó cuando Davon no se movía, dejando a ambos en condiciones graves. Davon notó la energía que todavía tenía el lobo, y se dio cuenta de que no iba a terminar tan fácilmente. Su habilidad había llegado a su fin y el lobo estaba preparando su siguiente ataque. Davon pensaba que ahora conocía su patrón de movimiento, especialmente su ataque más peligroso, saltar instantáneamente para cortar con sus patas delanteras. Sabía que había una gran brecha para que su habilidad volviera a estar disponible, por lo que pidió una tregua de 90 segundos al lobo. Sin embargo, el lobo corrió hacia él para atacar. Davon sabía que esta era su última oportunidad y necesitaba un momento. Le recomendó al lobo que debería haber utilizado su pata delantera para atacarlo, y en el último instante, Davon sacó más trozos de tierra. Después de unos momentos, el conejo se preguntaba por qué no veía a Davon cocinando su carne, algo que le parecía siniestro. Se preguntaba qué podría haber pasado para que renunciara a su carne. Al ver a Davon con una armadura de hueso, le preguntó si la había hecho él. Davon se dio cuenta de la presencia del conejo y le explicó que la armadura, a pesar de haberla hecho en un solo día, era buena. La había construido porque había pasado por muchos eventos potencialmente mortales. El conejo le aconsejó que debía morir tranquilamente. Al notar que uno de los cráneos era de un lobo de pastizales, le preguntó si había encontrado el camino a la superficie, algo que Davon afirmó técnicamente. El conejo, entonces, asumió que su cueva era cómoda y le recomendó que siguiera viviendo allí, ya que también tenía una mascota que no era peligrosa y era linda. Sin embargo, Davon no haría caso a sus palabras porque planeaba salir de allí, aunque no podía irse sin preparativos, pues esta última vez tuvo suerte de no morir. El conejo le sugirió nuevamente quedarse a vivir tranquilamente. Davon le aseguró que no se preocupara, ya que planeaba usar ese lugar como base por un tiempo. El conejo no lo comprendió del todo, pero Davon le explicó que sus circunstancias eran claras ahora y debía empezar a hacer preparativos. El conejo le pidió que se rindiera y solo muriera, pero Davon tomó esa reacción como un impulso para seguir adelante, lo que llevó al conejo a llamarlo un error asqueroso. Así vemos a Davon utilizar su habilidad de jabalí cornudo mientras hacía ejercicio. Sabía que cuanto más aumentara sus estadísticas físicas, más fuertes serían los efectos de duplicación de su habilidad. Al usar su habilidad para practicar, aumentó su nivel, mejorando no solo su poder, sino también la duración y el tiempo de reutilización de la habilidad. Davon comprendía que tuvo suerte la última vez, pero sabía que los lobos viajan en manadas y que, incluso si los enfrentaba individualmente, no había garantía de éxito. Por eso necesitaba hacerse aún más fuerte. Gracias a sus esfuerzos, su habilidad alcanzó el nivel 3, lo que amplió aún más sus estadísticas y la duración de la habilidad a 30 segundos. Con esto, no volvería a huir jamás. Esa tarde, unos lobos estaban en la pradera. Davon corrió rápidamente hacia ellos y notó que solo había 2. Utilizó su habilidad de jabalí cornudo para eliminar a uno de ellos. El otro lobo, enojado, corrió hacia Davon, pero este quería que contemplara el resultado de su entrenamiento. Con un solo golpe, mandó a volar al lobo. Sin embargo, el otro seguía con vida y atacó por sorpresa a Davon. Este último esperaba que no caería con un solo golpe, por lo que se defendió rápidamente, alejando al lobo de su espalda. El conejo vio toda la escena y estaba incrédulo ante la fuerza de Davon. Aunque Davon se decía a sí mismo que tenía una sobrecarga de poder y esa era la sensación de ser fuerte, no sentía que iba a perder. Ahora confirmaba que era increíblemente fuerte. El conejo le negó eso, mencionando que Seung-woo acababa con los lobos en un instante. Davon no estaba sorprendido, ya que todos eran débiles comparados con Seung-woo. En ese momento, uno de los lobos aulló, lo que para el conejo significaba que la manada vendría. 3 lobos de refuerzo se dirigían hacia allí.
El conejo le preguntó a Davon cómo se las arreglaría para terminar antes de que su habilidad se agotara, ya que quería que le mostrara todo su poder. Davon no entendía completamente el significado de sus palabras, ya que no conocía todas las ventajas de su habilidad. El conejo le recordó que la habilidad amplificaba las estadísticas físicas y ahora estaba en un múltiplo de 2.4, lo que significaba que podía huir en ese momento gracias al multiplicador de sus características. El conejo realmente quería saber qué pasaba y si Davon solo iba a huir, gritando que peleara con ellos y si no tenía honor. Davon comentó que tenía algo llamado vida, por lo que se despidió del conejo mientras se metía en su hoyo. El conejo estaba decepcionado porque normalmente los lobos se obsesionan con pelear. Aún así, les ordenó a los lobos que siguieran a Davon a través del hueco, pero este ya lo había tapado con tierra. Los lobos comenzaron a rascar sin éxito. El conejo, enfurecido, gritó maldiciones y prometió que algún día mataría a Davon. Davon agradeció a Pokyu, ya que con su ayuda pudo encontrar la manera de aislar a los lobos, aunque ahora tenía que lidiar con su aullido. Había creado unas 7 rutas de escape en toda el área, sin que ningún muro de roca le estorbara. Sabía que podría enfrentar a 2 lobos a la vez, pero se preocupaba por lo que podría suceder si algo inesperado ocurría, como en la última ocasión, y si no lograba tapar la entrada a tiempo. Incluso si se retiraba, no habría dónde esconderse. Esto era un acierto para Davon, pues con todo lo anterior no tenía ninguna solución más que contar con la ayuda de Pokyu. Se disculpó por eso y le pidió a Pokyu que buscara a los lobos que se separaran de la manada, advirtiéndole que no se acercara demasiado y tuviera cuidado. Pokyu estaría atento, y Davon se preguntaba si debía iniciar con las preparaciones. Mientras unos lobos estaban comiendo, Davon notó desde lejos que solo había 3 de ellos y la distancia era perfecta entre él y ellos. Abrió su inventario, y el conejo le preguntó qué estaba haciendo allí y cuántos huecos había hecho en el área, pues parecía un topo. Davon le preguntó si su hábito era tan terrible, ya que siempre se ponía detrás de las personas. Para el conejo guía, lo importante era saber qué estaba haciendo Davon y si iba a disparar un láser o algo así. Davon casi le dio la razón, ya que ahora su combate era de largo alcance. Sin embargo, el conejo no comprendía esto último, pues el chico no tenía habilidades de largo alcance. Para Davon, mientras atacara a distancia, para él significaba largo alcance, y sabía perfectamente que era posible lanzar unas cuantas esferas de tierra con su habilidad de jabalí cornudo. Gritó su habilidad de lanzamiento de jabalina, y con gran fuerza y velocidad, estuvo cerca de darle a los lobos con su lanzamiento. El conejo se rió por su fallo y le preguntó si iba a priorizar la seguridad de los lobos, sobre todo porque su segundo lanzamiento también falló. Le preguntó si no se lo estaba tomando seriamente, ya que si seguía así terminaría en un combate cercano. Sabía que sus errores se debían a la carencia de experiencia en la batalla, ya que los lobos de la pradera tienen el primer rango en términos de agilidad de la etapa 1. A larga distancia, no es una desventaja para ellos. Para Davon, la debilidad de los lobos venía al no poder esquivar cuando estaban saltando, algo que él había planeado. El conejo creía que los terrones de tierra no funcionarían, pues pensaba que solo servían para ganar tiempo, ya que serían destruidos al instante. Sin embargo, Davon logró hacerle daño a uno de los lobos. El conejo no comprendía lo que estaba sucediendo. Davon le explicó que la tierra es más pesada de lo que parece y que usaría los terrones de tierra para aumentar su densidad al máximo, llegando a pesar 20 kilos. Para el conejo, escuchar esto último era una locura. Davon se encargó de 2 de los lobos y se preguntó dónde estaba el último. El conejo, aliviado, pensaba que los lobos siempre viajan y cazan en manada, lo que los hace buenos para trabajar en equipo. De repente, el último lobo atacó por la espalda a Davon. El lobo dio un golpe directo a Davon, lanzándolo un poco lejos. Mientras Davon se recuperaba del ataque, el conejo felicitó al lobo, ya que era algo que estaba esperando. Le pidió al lobo que acabara con su vida en ese instante, y rápidamente el lobo se abalanzó sobre Davon. El conejo estaba contento con eso, pero el lobo terminó rompiéndose unos colmillos, ya que la armadura de Davon lo salvó. El lobo lo soltó debido a la pérdida de sus colmillos, y Davon pensó que su armadura había funcionado.
Estaba en lo correcto al pensar que el jabalí cornudo es la existencia más fuerte de la etapa 1, pues sus ataques físicos son extremadamente poderosos y no había forma de que los colmillos de los lobos de la pradera lo atravesaran. Aunque eso no significaba que no hubiera sufrido daño, su habilidad de jabalí estaba por terminar. Le quedaban 8 segundos, y le parecía suficiente. Con su último esfuerzo, lanzó su terrón de tierra contra el lobo, lo que fue un golpe bastante efectivo. Para el conejo, lo que estaba sucediendo era cruel, ya que Davon le parecía un psicópata por ser tan desalmado. Estaba molesta porque ahora no podría morir tan fácilmente. Con el tiempo, la estrategia de Davon era simple, usando muchos túneles, atacaría a lobos aislados y escaparía, como Robin Hood. Los lobos de las praderas que sufrían bajas buscaban los túneles y hacían guardia, esperando una oportunidad. Usando el reconocimiento de Pokyu, Davon entrenaba en su lugar cuando la cautela de los lobos era peligrosamente alta. A través de la práctica y la experiencia, su estrategia se volvió más segura, y en algún momento se volvió lo suficientemente fuerte como para que los lobos de los pastizales ya no pudieran tratar con él. Esto, por supuesto, enfureció aún más al conejo, ya que le resultaba odioso todo lo que Davon hacía. Siempre atacaba a 2 o 3 lobos como un cobarde y se le hacía el tipo más irritante del mundo. Davon veía que su armadura se hacía añicos incluso con 2 o 3 lobos a la vez, y su seguridad era lo primero. Como no podía seguir utilizando su armadura, pensaba en hacer otra. Se dio cuenta de que era un día tranquilo, más que nada porque pronto llegarían más lobos por el aullido. Estaba seguro de que no había matado a todos los lobos del área, pero al ver el ceño fruncido del conejo, esa cara le indicaba que había hecho algo increíble y sabía que había derrotado a todos los lobos. El conejo se iba a ir porque le molestaba verlo feliz al cazar a los lobos como un cobarde, y pensaba que terminaría muriendo de todos modos. Le dijo a Davon que no se alegrara tanto. Davon le preguntó si lo podía llevar con los demás jugadores, algo que el conejo negó, diciéndole que lo hiciera él mismo. Davon sabía que su primer paso fue un éxito, y ahora era el momento de pasar al siguiente. Había escuchado que tenía que derrotar al monstruo jefe y obviamente no podía hacerlo solo. Todo lo que podía hacer era encontrar a los otros jugadores y unirse a ellos. Su ubicación actual era el bosque de pastizales en el área inicial. Habían pasado unos 10 días desde el último reinicio, por lo que deberían llegar a esa zona pronto. Esperaba que no hubieran pasado por allí ya, pues sería problemático si viajaron demasiado lejos. Mientras tanto, en otro grupo de jugadores, estaban siendo atacados por una manada de lobos. Eran demasiadas bestias y estaban en problemas. Uno de los jugadores quería responsabilizar a su líder por guiarlos hasta allí, pero el líder sabía que todos estuvieron de acuerdo en llegar hasta ese punto. En ese momento, llegó el conejo cabizbajo y mencionó que esa atmósfera era la reacción normal en la mazmorra, ya que necesitaba tener vibras así. Los lobos atacaron al grupo y el conejo guía estaba feliz de su ataque, queriendo que masacraran a todos sin dejar sobrevivientes, destruyendo así la única fuente de esperanza del error. Sin embargo, al ver que el líder defendía a sus compañeros, el conejo ya esperaba esa reacción. Sabía que no todos eran débiles y que el líder solo balanceaba su hacha por todas partes. Estaba escondiendo una habilidad para usarla en caso de emergencia, la hoja de viento. Cuanto más fuerte movía su arma, mayor era el daño, pero esa habilidad no podía diferenciar entre aliados y enemigos. A pesar de que sus compañeros le pedían que se detuviera, el líder no quiso, gritando que de cualquier manera todos iban a morir a ese ritmo y que solo los fuertes deberían sobrevivir. Para el conejo, esa era la ley de la mazmorra, lo más aterrador y cruel no son los monstruos, sino los humanos cuyas vidas se han arriesgado. El conejo se sentía bien cuando se mataban entre ellos, pues así el error no podría conocer a nadie. Mientras tanto, Davon se sentía bien al estar afuera, pero no tenía idea de dónde ir ahora. Sobre todo, no había manera de que el conejo lo guiara con los demás. Supuso que debería buscarlos él mismo, por lo que le preguntó a Pokyu si conocía el paradero de los demás participantes. Al ver que la ardilla se quedaba sin saber de lo que hablaba, supo que incluso si le preguntaba, no conocería el bosque de memoria.
Entonces, empezó a pensar qué hacer si las cosas salían mal y el conejo no regresaba. Estaba perdido, pero eso no significaba que debía vagar por el bosque. Quería ver si había alguna manera de revisar los alrededores primero. Pensó en hacer algo como un observatorio para facilitar las cosas. Decidió intentarlo, ya que perder el tiempo preocupándose por las cosas no le ayudaría. Tenía más confianza en sus habilidades para hacer cosas. Se preguntó si primero tendría que construirlo más alto que los árboles, que son bastante altos. Entonces, empezó a sacar ladrillos de tierra de su inventario. Primero, hizo muros de tierra para la fundación, algo a lo que ya estaba acostumbrado. Aunque en ese mundo no había un adhesivo como el cemento y podría colapsar, tenía una técnica que aprendió cuando construía su cueva base. Con la habilidad de terrones de tierra, al tocar los ladrillos, pudo moldearlos como quisiera, fusionándolos en una gran parte sólida. No iba a ser una torre, sino una pila de tierra con forma, lo suficientemente estable para no colapsar fácilmente. Más tarde, alcanzó una buena altura, tanto que le tomó unas 10 horas, pero Davon estaba contento apreciando la vista desde lo alto de su construcción. Mientras tanto, el conejo guía estaba feliz de que los jugadores pelearan entre ellos y pusieran fin a sus vidas, ya que necesitaban raciones para la batalla del día siguiente. Al darse cuenta un poco tarde, mencionó que eran increíbles por aprender a reunir provisiones dentro del calabozo. El peor para él era un chico que saqueaba el cuerpo de uno de sus compañeros. Aunque lo alabó por mantener grandes cantidades de provisiones, el chico estaba desconcertado por lo que veía. El conejo mencionó que ya se había presentado desde el día 1. El chico dijo que no hablaba de él, sino de una estructura que no estaba allí el día anterior. El conejo también pensaba que era la primera vez que veía una estructura así, hasta que recordó que solo había una persona que haría un truco tan loco en el calabozo y se preguntó qué estaba haciendo. Mientras tanto, Davon estaba haciendo una representación pequeña de su estructura, hasta que escuchó al conejo preguntarle qué estaba haciendo. Davon mencionó que lo asustó un poco y que se le estaba ocurriendo un diseño importante. Le preguntó al conejo si no se suponía que debería estar trabajando, a lo que el conejo respondió que estaba interrumpiendo su trabajo con todas sus cosas extrañas. Le preguntó si le costaría parar de crear esas cosas, ya que no entendía por qué pasó de cavar hoyos a construir torres. Además, le hacía ver que tenía mucho tiempo en sus manos. Davon le preguntó cuánto tiempo le tomó construir su torre. Le reveló que tardó 4 horas en construirla, lo que para el conejo no era físicamente posible. Davon explicó que al principio fue difícil, pero fue posible gracias a las habilidades que consiguió a través de los logros. Consiguió 2 logros con esa torre. El primero fue por haber construido un observatorio, y como recompensa, la vista desde el observatorio estaba ahora disponible en el mapa, lo que para Davon era una recompensa increíble, porque ahora podía invocar un mapa y ver el terreno centrado alrededor del observatorio, junto con los seres vivos clasificados. Básicamente, era un mini mapa en tiempo real. Para el conejo, eso era imposible, pero Davon le contó la verdad. Revisó todo desde allí y era correcto. El conejo estaba nervioso de escuchar el otro logro. Davon le comentó que fue cuando construyó 5 observatorios, ya que un rayo de luz emergió de él y ganó otro logro. Una ventana emergió, diciendo que gracias a sus técnicas expertas, la tierra llena de destrucción se hizo un poco más abundante. El calabozo estaba entusiasmado con su increíble creatividad, y su nueva habilidad era constructor, en la cual el tiempo de construcción de un observatorio se reducía a la mitad, además de poder revisarlo. Aunque Davon construyó uno en menos tiempo que la mitad, era como si construyera sin tomar descansos y no se cansara tan fácilmente gracias a esa habilidad. Así logró construir ese observatorio rápidamente. Ocupó su tiempo libre para pensar en algunos diseños, tanto que se burló del conejo diciendo que iba a poner una cama. El conejo estaba furioso, pensando que el calabozo estaba loco. De otra manera, no habría dado logros tan fácilmente todo el tiempo. Y si Davon llegaba a conocer a otros humanos, sería un problema para el conejo, ya que no podía permitir que ese chico convirtiera el calabozo en su zona de juegos. Debía detenerlo sin importar el costo.
Al ver que el conejo se alejaba, Davon le preguntó si ya se iba, pues antes de que se fuera quería saber dónde estaban los otros humanos ya que no vio a ninguno de camino. El conejo no estaba loco para decirle eso. Al día siguiente, varios jugadores vieron la estructura de Davon, que no estaba allí antes. De repente, escucharon al conejo reírse. Mencionó que finalmente habían alcanzado el lugar, ya que era un área de descanso que preparó para ellos con su corazón y que posiblemente habría comida. Los jugadores sabían que estaba mintiendo y que no volverían a ser engañados. Suponían que estaría lleno de trampas y monstruos fuertes, por lo que no entrarían. El conejo de nuevo preguntó si no podían creerle, pues preparó todo para ellos y le parecía un desperdicio. Los jugadores sabían que estaba siendo un mal actor y nadie le creía. El conejo no permitió que Davon conociera a otros jugadores. Los guió a una ruta más fácil y estancada en el tiempo, solamente para poder eliminar a Davon con seguridad. Creía que finalmente llegaría su hora y que era el momento perfecto para que no lo volviera a ver. Mientras tanto, Davon estaba viendo su mapa, notando que algunos monstruos cazaban en manada sobre esa área. De repente, aparecieron aún más. El chico no comprendía por qué había tantos, pasando de ser más de 10 a más de 100. A Davon solo se le ocurrió una cosa sobre lo que podía hacer. Una gran horda de ratas, que destrozaba todo lo que se les ponía enfrente, apareció. Davon hubiera estado en problemas si fuera más lento, pero agradecía que simplemente corrieran hacia adelante. Tuvo la suerte de estar cerca del observatorio, ya que la manada de ratas enormes descendía de las montañas orientales 4 semanas después de un reinicio. Eran monstruos terroríficos que devoraban todo lo que estaba vivo. El chico había estado atento todos los días, pero se le olvidó por completo que ya habían pasado 4 semanas, lo que significaba que era hora del reinicio. Al recordar la palabra reiniciar, rápidamente revisó su mapa y se dio cuenta de que la razón por la cual su minimapa no mostraba a otros jugadores era porque todos estaban muertos o porque ya habían llegado a las ruinas históricas. No sentía la necesidad de preocuparse por encontrarlos desde un inicio porque primero debía volver a las ruinas históricas. Esto era un gran temor para Pokyu porque tenía que bajar. Aún así, Davon le pidió que no se preocupara por las manadas de ratas, pues podía utilizar su minimapa para encontrar la ruta más segura. En las ruinas históricas, los jugadores que habían sobrevivido hasta el momento se encontraron contra el jefe de las ruinas y no sabían cómo derrotar algo tan descomunal. Para colmo, el jefe iba a atacar. Uno de los del grupo, sintiéndose poderoso, decidió enfrentarlo cara a cara. Sin embargo, quedó peor que papilla. Esto significaba problemas para el grupo, especialmente para el líder, que tenía miedo a la muerte. Al tener al jefe enfrente, el líder quería que alguien lo salvara de su trágico final. En ese momento, la mano del golem se desprendió de él. Los jugadores sintieron que tenían un milagro, pero al ver de cerca, vieron un ladrillo además de Davon, que sentía que no había llegado tan tarde. Utilizó su habilidad del jabalí cornudo y ladrillo de tierra. También notó que el tamaño del monstruo era diferente a lo que se mostraba en su minimapa y llegó a la conclusión de que era el jefe. Aunque los jugadores estaban desconcertados al no saber quién era Davon, no podían distraerse por el jefe que los atacaba. Davon lanzó otro ladrillo, dañando un poco al jefe. Sin embargo, el jefe volteó a ver al chico, furioso por el daño causado. Davon se preguntó si debería huir, ya que el golem era más rápido de lo que esperaba. Davon recordó cuando estaba con su grupo y le tendieron una trampa a un jabalí, derribándolo con una cuerda y Seung-Woo aprovechó para atacarlo. Para Davon, Seung-Woo se veía realmente genial, pero para Seung-Woo no era tan asombroso. Le dio un consejo: si un monstruo es grande y fuerte como el jabalí, si sacudía su balance más bajo, terminaría derrumbado. Davon golpeó la pierna del golem, dando un golpe efectivo e impresionando a los jugadores. Cuando el golem cayó, Davon se sintió feliz porque el consejo de Seung-Woo había funcionado. Sin embargo, el golem todavía no se había dado por vencido y empezó a regenerarse. Davon quería romperlo una y otra vez. Lanzó su ladrillo, pero este solo rebotó sobre el golem. Davon sabía que estaba en problemas, ya que su habilidad de fuerza de jabalí estaba en enfriamiento.
El golem, completamente curado, comenzó a atacar a Davon. El chico esquivó su ataque e invocó su bulto de tierra, arrojándolo contra el golem. Sorprendentemente, el golem se defendió, desconcertando a Davon, quien no esperaba eso. Aún así, el golem terminó atacando al chico. El líder del grupo no entendía por qué Davon estaba actuando de esa manera, pero una chica en el grupo supuso que algo pudo haber salido mal y decidieron observar. Aunque el líder no sabía qué podían hacer contra un monstruo de ese calibre, la chica salió corriendo hacia donde estaba Davon. Él estaba acorralado pero necesitaba ganar algo de tiempo. Entonces, el golem recibió daño, y la chica apareció frente a Davon preguntándole si estaba bien y cómo podía ayudar. Davon le comentó que necesitaba un minuto, lo cual para la chica era mucho tiempo, pero Davon le dijo que no podía ser menos y le señaló que mirara detrás de ella. El golem estaba preparando su ataque. Cuando el ataque estaba cerca, la chica intentó defenderse, pero se percató de que sus compañeros de equipo fueron a atacar al golem. El líder no podía quedarse mirando cuando su compañera saltó a la pelea y le preguntó a Davon qué debían hacer ahora. Davon mencionó que se concentraran todos los ataques en el plexo solar, ya que anteriormente el golem había exagerado con su postura defensiva en esa área. Los jugadores siguieron distrayendo al golem mientras la chica lanzó un hechizo que golpeó el plexo solar, descubriendo algo brillante. El golem cubrió la herida, confirmando la sospecha de Davon. El líder del equipo también lo vio y todos concentraron sus ataques en ese punto. Davon, mientras tanto, estaba verificando el enfriamiento de su habilidad. Los jugadores siguieron atacando al golem, que se defendía constantemente. Davon se dio cuenta de que el cuerpo del golem estaba hecho de tierra y se le ocurrió una idea. El golem lanzó a los otros jugadores por los aires. Davon salió corriendo. La chica preguntó si había pasado el minuto y Davon le hizo una señal afirmativa. Sin embargo, el tiempo de reutilización de su habilidad ya había terminado antes, pero necesitaba idear una estrategia debido a la regeneración instantánea del golem. Por eso pidió tiempo a los demás, no solo para el enfriamiento de su habilidad, sino para pensar en una táctica. Davon agradeció la ayuda del grupo y, en ese momento, saltó y activó su habilidad del jabalí cornudo, impresionando a todos. Con el impulso de la caída, activó su bulto de tierra para atravesar el plexo solar del golem. Al ver al golem, este se desmoronó en tierra, lo que alegró a Davon y dejó impactados a los demás jugadores. La chica estaba anonadada. Davon subió su habilidad de bulto de tierra a nivel 10 y la del jabalí cornudo a nivel 5. Estaba sorprendido de haberlo derrotado. Los demás chicos iban a felicitarlo por su gran hazaña, pero el conejo estaba realmente molesto porque Davon había arruinado todo. El conejo maldecía al error por todo. Así llegamos al final de esta primera parte. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de manhwas o qué tipo de manhwas esperan ver en el canal. Les traeré otros que he estado viendo y que posiblemente les gusten. Ahora sí, si les gustó el video, dejen su bonito like, suscríbanse, activen la campanita y compartan con sus amigos. Dejen sus comentarios para saber sus opiniones al respecto. Por cierto, volveré a subir el video que me bajaron pero ahora modificado. Nos vemos en el siguiente video, adiós.